Bueno, ACDIS ya cumplió una década. 10 años. 10 años. El ACDIS cumple 10 años. 10 años. Cumple 10 años. ACDIS ya tiene 10 años. Ya terminamos el año 10. 10 años cumplidos. Y el desafío ahora es otros 10. Las enfermedades crónicas no transmisibles dan cuenta del 70% de la mortalidad en el mundo, siendo las patologías cardiovasculares la principal causa de muerte. Nuestra misión ha sido descubrir las bases moleculares que explican la génesis y su desarrollo. Dentro de nuestros logros figuran el descubrimiento de algunos reguladores de la función cardiovascular, sus alteraciones y nuevos métodos de tratamiento para mitigar su impacto. Nuestro grupo estudia la bacteria Helicobacter pylori, una infección bien prevalente en la población chilena, y cómo eso induce daños gástricos que pueden llevar al desarrollo de un cáncer. Además, hemos desarrollado nanoemulsiones con curcumina que pueden eliminar la bacteria sin antibióticos. Nuestra investigación busca marcadores de detección temprana para el cáncer gástrico, los cuales se encuentran en etapa de desarrollo para uso clínico. En paralelo, también estudiamos otras formas de cáncer gástrico, las hereditarias e infecciones virales. Estos estudios se han traducido en implementación en pruebas genéticas en el sistema público. En ACDIS innovamos a través del desarrollo de nuevos productos para terapia y diagnóstico de enfermedades crónicas. Estos productos requieren ser validados a través de estudios de seguridad y eficacia. Se llevan a cabo por un equipo multidisciplinario y una vez obtenidos los resultados se patentan y publican a la comunidad científica. MAUCO es la primera corte de enfermedades crónicas en Chile, en la que se pretende seguir la historia natural de estas enfermedades. Durante estos 10 años estamos cubriendo factores de riesgo y protectores para estas patologías. Este estudio ha sido liderado por la doctora Caterina Ferrecho en la Universidad Católica de Chile. Durante esta década, nuestro centro ha impulsado un plan estratégico de comunicaciones y divulgación científica. Hemos realizado seminarios, eventos y alianzas con medios de comunicación. Nos hemos posicionado como referentes en enfermedades crónicas a nivel nacional e internacional. Difundimos nuestras investigaciones para enseñar y crear conciencia en la población sobre estas enfermedades. Destacamos nuestro proyecto Explora Región Metropolitana Norte, que está encargada de fortalecer las competencias en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en las comunidades educativas de 20 comunas. La formación avanzada de capital humano especializado en enfermedades crónicas ha sido un esfuerzo continuo en ACDIS. Somos el primer centro de investigación que cuenta con un doctorado de epidemiología. Las colaboraciones nacionales e internacionales permiten que nuestros y nuestras estudiantes perfeccionen sus carreras científicas en reconocidos centros de investigación. Nuestro centro continúa expandiéndose y ahora sumamos 3 nuevas líneas de investigación. Gracias a la instalación de la cohorte del Maule, hemos podido caracterizar la calidad del aire en esta comuna y la importancia de la quema de leña y del uso de plaguicidas en la ocurrencia de enfermedades crónicas, especialmente las cardiovasculares, respiratorias y otras metabólicas. La Universidad Católica del Maule ha sido una institución colaboradora del ACDIS durante estos 10 primeros años. En estos 10 siguientes años, la UCM será una entidad asociada y tendrá su propia línea de desarrollo de diabetes y metabolismo, la cual tengo el privilegio de dirigir. En estos campos unimos las ciencias biológicas con la computación avanzada para entender mejor nuestra herencia genética y combatir las enfermedades. Utilizamos algoritmos inteligentes para analizar cantidades gigantescas de datos, abrindo puertas hacia una era nueva de tratamientos más efectivos, adaptados a la genética única de cada individuo. En nombre de las y los investigadores, colaboradores, estudiantes y profesionales de ACDIS, agradecemos estos 10 años de viaje por sus logros y aprendizajes. Al mismo tiempo afirmamos nuestro compromiso con la prevención de las enfermedades crónicas, la salud y el bienestar de nuestra sociedad.
Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse hoy día a esta sesión de seminarios ACDIS. Y para mí es un gran honor aquí presentar a nuestro orador hoy día, el doctor Vicente Torres. Vicente es bioquímico de la Universidad de Chile. Posteriormente obtuvo en el año 2006 su grado de doctor en bioquímica, realizando su tesis de doctorado acá junto al doctor Andrew Quest en la Facultad de Medicina. Terminando su doctorado, hizo su postdoctorado en la Universidad de California, San Diego, estudiando mecanismos de migración y metástasis de células tumorales, trabajando con su querida proteína RAP5. Regresando a Chile, estuvo trabajando un tiempo en la Facultad de Medicina a través de un programa de inserción de la NIT y posteriormente logró obtener un cargo, un nombramiento de profesor asistente en la Facultad de Odontología, donde actualmente trabaja. De hecho, actualmente Vicente es director de investigación y profesor asociado de la Facultad de Odontología, pero también es investigador asociado de nuestro Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, pero también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Hoy día Vicente nos hablará un poco sobre la infección de Helicobacter pylori, esta bacteria que todos sabemos coloniza gran parte de los chilenos y que es uno de los... Existe una relación causal entre el cáncer de estómago, ¿no es cierto?, y la presencia de este tipo de bacterias. Y nos va a mostrar sus hallazgos sobre los mecanismos que este tipo de bacterias promueven el desarrollo de cáncer de estómago, analizando básicamente dos proteínas, su querida RAP5 de nuevo y la proteína HIF1-alfa, sentando por ello las bases de unos mecanismos posibles de cómo esta bacteria favorece el desarrollo de este tipo de tumores. Así que Vicente, muchas gracias por compartir tus hallazgos con nosotros y muy agradecido que puedas dar este seminario. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo organizador de estos seminarios. Voy a compartir mi presentación. Por favor, si me pueden comentar si se ve bien. Sí, perfecto, doctor. Ya. Bien. Tal como lo dijo en su presentación mi colega Mario Chong, mi nombre es Vicente Torre y es un tremendo agrado dar esta charla, este seminario, y que es un tema que ha sido fruto de colaboraciones que se han sostenido al interior, tanto al interior como por fuera del ACDI y con gente muy querida con la cual hemos mantenido años de colaboración. Así que eso intento plasmarlo en esta charla que titulé Señalización a corto y a largo plazo gatillada por la infección por Helicobacter pylori en células gástricas. Primero que todo, como muchos de nosotros sabemos, Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, ¿ya? Es un bacilo con morfología espiral, ¿cierto? Flagelada y que infecta la mucosa gástrica. Esta bacteria hay una incidencia que, bueno, depende de las regiones a nivel mundial, pero fluctúan entre el 40 y 70% dependiendo de si el país es en vías de desarrollo, país desarrollado. Y acá en Chile el número se acerca más hacia el porcentaje, el 70% de infección, claro, también variando dependiendo de la región y del nivel socioeconómico al cual nos estemos refiriendo. Esta bacteria infecta la mucosa gástrica epitelial, ¿cierto? Y gatilla una serie de eventos a nivel celular, a nivel tisular. Entre ellos, principalmente destaca cambios en el nivel proliferativo, es decir, cómo se van a dividir estas células y cómo van a resistir frente a distintos estímulos que van a, por ejemplo, en procesos que van a agredir la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, esto está dado principalmente por eventos que nosotros los conocemos como vías de transducción de señales que se van a activar por la infección por Helicobacter pylori.
Se sabe que la infección por Helicobacter pylori en la célula epitelial gástrica gatilla cascadas de señalización, como por ejemplo a través de los receptores tipo Toll-like receptor 2 y 4, vías PI3 quinasas, cascada MAP quinasa, la vía Wnt beta-catenina, y por otro lado factores de transcripción como HIF1-alfa, que aquí lo destaco y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en particular lo que nos llamó la atención como laboratorio de bioquímica, donde investigamos procesos asociados a la transducción de señales en enfermedad, es esta vía en particular, que es la vía Wnt beta-catenina. ¿Y por qué esta vía de señalización? Porque esta vía es importante, ¿ya?, en la fisiología de las células epiteliales que están en nuestra mucosa gástrica. Y lo que se ha visto es que la respuesta de esta vía de señalización frente a la infección por Helicobacter pylori es diferente según el modelo de estudio. Lo tenemos acá. Los efectos de Helicobacter pylori sobre la señalización por beta-catenina es controversial. Hay estudios que indican que hay un incremento en la señalización y en la actividad de esta vía, mientras que otros estudios, utilizando modelos celulares que ya sean el mismo o complementarios, hay una activación. O sea, por un lado activación y por otro inhibición. Pero, ¿de qué se trata esta vía de señalización? Aquí tenemos la vía de señalización Wnt beta-catenina, donde beta-catenina, que la vemos aquí en celeste, es una proteína que está constantemente regulada hacia la baja por este complejo que se conoce con el nombre de complejo de instrucción. Cuando se activa la vía de señalización por Wnt, que es el ligando que activa esta vía, este complejo se inhibe y beta-catenina, por lo tanto, deja de ser degradada, se acumula, trasloca al núcleo y lleva a la transcripción de genes que son blancos de este conjunto de factores de transcripción que son de la familia TCF-LEF. ¿Ya? Entonces, beta-catenina va a activar la transcripción de genes blancos. ¿Y qué es lo que se sabe con respecto, como les decía, a la activación de esta vía? Es bastante controversial en la literatura y por eso lo primero que quisimos abordar como laboratorio es qué ocurre en los modelos en modelos celulares simplificados por la infección con esta bacteria. Y para ello utilizamos distintos tipos de células gástricas epiteliales, ya sea tumorales o no tumorales. Y a grosso modo lo que vimos es que la infección por Helicobacter pylori, aquí tenemos distintos tiempos de infección, esto es una cinética de tratamiento a 2, 4, 8 horas, vemos que beta-catenina en esta inmunofluorescencia en rojo no se ve mayormente afectada producto de la infección, ¿ya? Aquí tenemos los núcleos teñidos en azul, ¿ya? Entonces, ¿qué podría estar pasando a nivel de la transcripción de genes que podrían depender de este cofactor transcripcional? Para ello, lo primero que fuimos a ver es qué ocurre en estas células producto de la infección por Helicobacter pylori en la interacción entre beta-catenina y el factor transcripcional TCF4, que es, recordemos en esta vía que tenemos aquí abajo, es uno de estos factores transcripcionales que son responsables de la expresión de genes blancos en respuesta a esta vía. Y lo que observamos, sorprendentemente, es que cuando hay infección por Helicobacter pylori, beta-catenina deja de formar este complejo con TCF4. Este complejo se ve significativamente disminuido producto de la infección por Helicobacter pylori. Esto nos llamó bastante la atención y lo quisimos comprobar si es que ocurre a nivel de transcripción dependiente de estos factores. Y para ello se utilizó este sistema de plasmidio reportero que tiene sitios de unión para TCF, ¿ya?, con una enzima reportera, y lo que observamos es que la infección por Helicobacter pylori, de acuerdo conforme a lo que vimos con esta coinmunoprecipitación, también hay una disminución en la actividad transcripcional dependiente de TCF-LEF. Interesantemente, esta disminución entre beta-catenina y TCF4 en esta interacción no se debió a que hubieran cambios en la localización subcelular entre TCF4 y beta-catenina. Fíjense aquí tenemos TCF4 en verde, ¿ya?, en esta inmunofluorescencia, arriba células sin infectar y abajo con infección.
TCF4 se mantiene localizado a nivel nuclear. Lo mismo sucede con beta-catenina en células infectadas o no con Helicobacter pylori. Por lo tanto, la localización subcelular no da cuenta de esta ruptura de este complejo. Y esto también fue confirmado a nivel de fraccionamiento subcelular, donde vimos que tanto beta-catenina como TCF4 siguen estando presentes en la misma medida en fracciones nucleares de células infectadas o no con Helicobacter pylori. Por lo tanto, hay una disminución en la formación de este complejo que va a llevar a cabo la transcripción de genes, pero esto no se debe a cambios ni en el nivel total ni en la localización de estas proteínas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo y que permita explicar esta disminución de este complejo? Y para ello, entonces, para ello, ¿sí? Pensé que había una pregunta. Ya, para ello se estableció una colaboración con mi querida amiga aquí, Denise Bravo, ya de la Universidad Andrés Bello, y codirigimos una tesis de magíster del estudiante Héctor Tapia, ya graduado, quien abordó esta pregunta. Y Héctor lo que quiso es descifrar cuál es el, comillas, culpable molecular de esta disociación entre beta-catenina y TCF4. Y aquí nosotros nos encontramos con este trabajo que tenía bastantes años, pero es muy interesante, en el cual se ha reportado que beta-catenina deja de asociarse con este factor TCF, ¿ya? Cuando hay una situación en particular que se denomina hipoxia. Esta hipoxia ocurre en determinados tumores y lo que provoca es un incremento en una proteína que se conoce con el nombre de HIF-1. Este HIF-1 va a unirse a beta-catenina, desplazando a TCF4 y por lo tanto provocando estas alteraciones. Este modelo se describió en células de cáncer de colon y que fueron expuestas a hipoxia, ya en condiciones de hipoxia. Por lo tanto, lo que Héctor se planteó en su tesis es indagar si es que este factor pudiese ser el responsable de esta ruptura del complejo. Un poco más de contexto, HIF-1 y en particular la subunidad HIF-1-alfa, que es aquella sensible a la concentración de oxígeno, está constantemente degradada en condiciones de presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando estamos en condición de hipoxia o disminución de oxígeno, HIF-1-alfa se estabiliza, heterodimeriza con el factor HIF-1 y HIF-1-beta y lleva a cabo la transcripción de genes blancos en respuesta a hipoxia. ¿Ya? Entonces, otro dato interesante que nos encontramos y que venía del mismo grupo de investigadores, mis colegas Andrew Quest y Denise Bravo, es que la infección por Helicobacter pylori, ahora vamos a movernos al contexto de infección por Helicobacter pylori, per se induce un incremento en los niveles de este factor HIF-1-alfa. Por lo tanto, la pregunta fue abordar si es que HIF-1-alfa es el responsable de la ruptura de este complejo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hizo Héctor en sus modelos, tomamos modelos celulares de distintas líneas celulares de cáncer gástrico, donde se infectó por el Helicobacter pylori con distintas cinéticas, distintas exposiciones temporales, y observamos que la bacteria induce un incremento en los niveles totales de HIF-1-alfa, ¿ya? Confirmando la funcionalidad de estos modelos. Y lo interesante que vimos en estos mismos modelos es que la infección por Helicobacter pylori provoca un incremento en la interacción entre beta-catenina y HIF-1-alfa, como lo pueden ver en este ensayo de coinmunoprecipitación, ¿ya? Por lo tanto, en células infectadas por Helicobacter pylori vemos la formación de este complejo HIF-1-alfa beta-catenina, ¿ya? Importantemente, HIF-1-alfa se acumula en la fracción nuclear en células infectadas por Helicobacter pylori, como lo vemos en este fraccionamiento acá. Esto además vino acompañado de un incremento en la colocalización entre ambas proteínas. Aquí tenemos un ensayo, una inmunofluorescencia con microscopía confocal, donde vemos en los paneles de arriba células no infectadas y abajo células infectadas. Y fíjense aquí, HIF-1-alfa está en verde, beta-catenina, la fluorescencia en rojo, y vemos que en células infectadas hay un incremento en la colocalización entre ambas proteínas, y esto lo vemos en este incremento en el coeficiente de Manders, ¿ya? Y esto finalmente fue confirmado
en un ensayo de proximidad espacial, PLA, donde vimos que la infección por Helicobacter pylori induce un incremento en las señales para PLA positivo, lo cual nos indica que hay un incremento en la proximidad espacial entre HIF1 alfa y TCF4 en el núcleo de estas células infectadas, pero no así en el citoplasma, donde no hubieron variaciones significativas. Por lo tanto, con ello podemos concluir en que la infección por Helicobacter pylori promueve la formación de un complejo HIF1 alfa beta-catenina. HIF1 alfa, como les dije, es un factor transcripcional. Y para evaluar si es que este factor pudiese estar activando la transcripción de genes blancos, utilizamos un sistema promotor reportero, similar a lo que hicimos con TCF4. Y en este caso, lo que pueden ver acá es que en dos modelos celulares distintos, vemos que la infección por Helicobacter pylori incrementa la actividad transcripcional dependiente de HIF1 alfa. Esto es un análisis bioinformático que hicimos en colaboración con Manuel Varas de la Universidad San Sebastián y en lo cual observamos que en muestras disponibles de que la infección por Helicobacter pylori está asociada con un incremento en la expresión de genes asociados a hipoxia, ¿ya? Entonces esto fue bien interesante y va de la mano con estos ensayos de acá y además observamos que la infección por Helicobacter pylori está asociada con un incremento de genes que están relacionados a la migración e invasión celular. De hecho, haciendo un ensayo in vitro de manera en un matrigel, vimos que la infección por esta bacteria incrementa el potencial invasivo de estas células in vitro. Esto se hizo en los distintos modelos celulares que les indiqué acá y nos confirma que el Helicobacter pylori está incrementando la invasión mediada por estas células. Ahora, si miramos este esquema acá, ¿ya? Aquí nos estábamos enfocando en las respuestas dependientes de HIF. Pero, ¿qué es lo que pasa en este complejo que, como les mostré al comienzo, se está desmantelando? Este complejo está asociado a eventos más bien que promueven la proliferación celular. Y lo que observamos es que la infección por Helicobacter pylori lleva a una disminución, primero que todo, aquí, hay un incremento en la expresión de genes que regulan de manera negativa la proliferación celular, pero aquí de manera más directa, investigamos en células infectadas por Helicobacter pylori la fosforilación del histón H3, que es un indicador del potencial proliferativo de estas células, y vemos una disminución de esta fosforilación de la histona H3, lo cual nos indica que hay una disminución de estos eventos asociados a la dependientes de TCF4. Ahora, para ver si es que HIF1 alfa es efectivamente el elemento responsable de estos cambios, utilizamos una estrategia farmacológica que consiste en esta molécula pequeña, ¿ya? Disponible aquí comercialmente, y que inhibe ¿ya? Tanto eventos transcripcionales dependientes de HIF1 alfa, como en ciertas condiciones causa también su desestabilización. Y lo que observamos al usar este inhibidor, enfoquémonos en esta gráfica de acá, es que en una condición control vehículo, la infección por Helicobacter pylori disminuye la asociación beta-catenina TCF4, que es lo que vimos al comienzo de la presentación. Sin embargo, cuando utilizamos el inhibidor de HIF1 alfa, esta disminución se revierte, ¿ya? Y de similar manera, la infección por Helicobacter pylori causa un incremento ahora en la asociación entre HIF1 alfa y beta-catenina en la condición vehículo control. Este incremento se pierde cuando utilizamos el inhibidor de HIF1 alfa. ¿Ya? Y esto vino además de la mano con la disminución en la actividad transcripcional dependiente de TCF4, como lo vemos aquí, la infección por Helicobacter pylori, y esto se previene cuando se utilizó el inhibidor de HIF1 alfa. Por lo tanto, HIF1 alfa es el responsable de la pérdida de esta asociación y la actividad transcripcional dependiente de TCF4. Por último, dado que estos eventos están asociados a la capacidad proliferativa de estas células, utilizando esta misma estrategia farmacológica, vimos que el Helicobacter pylori por sí sola disminuye la fosforilación de la histona H3, pero este evento se ve revertido cuando utilizamos el inhibidor de HIF1 alfa. Y por otro lado, la invasión celular inducida por el Helicobacter pylori
se pierde cuando utilizamos el inhibidor de HIF-1 alfa, confirmando estos hallazgos que presentábamos acá. Con ello, nosotros entonces presentamos un modelo por el cual la infección de las células epiteliales gástricas por Helicobacter pylori causa un incremento de este factor HIF-1 alfa, el cual se va a asociar con beta-catenina, desplazando a TCF4, y por lo tanto este nuevo complejo va a conducir la expresión de genes que van a estar asociados a respuestas adaptativas en estas células y al potencial invasivo de las células epiteliales gástricas infectadas por Helicobacter pylori. ¿Ya? Y esto está resumido en este esquema que aparece en este paper recientemente publicado. Ahora, si miramos la cinética de la fluctuación de este factor HIF-1 alfa producto de la infección por Helicobacter pylori, esto llama bastante la atención. Es temporal, no perdura en el tiempo. Es decir, infecciones prolongadas con Helicobacter pylori vienen asociadas a una disminución de HIF-1 alfa. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué sucede en tiempos mayores de infección con Helicobacter pylori en estas células con respecto a este complejo y las consecuencias que lleva a ello? Fíjense aquí, HIF-1 alfa aumenta hasta las 8 horas, beta-catenina se mantiene bastante constante en estas células infectadas por Helicobacter pylori hasta este tiempo. Sin embargo, en periodos más prolongados, 1 o 2 días de infección, HIF-1 alfa ya no está elevado y no sabemos, por lo tanto, qué estará ocurriendo con beta-catenina. Y para responder a este interrogante, hicimos esta colaboración con otro gran amigo, Andrew Quest, y para ello codirigimos una tesis de doctorado a cargo de la estudiante Daniela Herrera, también ya graduada del programa de doctorado en ciencias biomédicas. Y en este aspecto, Daniela lo que abordó es el efecto del Helicobacter pylori en tiempos más prolongados de infección en distintos modelos celulares que además esta vez incluyeron células epiteliales gástricas no tumorales. Y lo que observó Daniela, en primer lugar, es que la infección por 24 horas con Helicobacter pylori, en este caso se observó un incremento en el nivel de beta-catenina nuclear, algo que no habíamos observado en periodos tempranos de infección por la bacteria, como les mostré en la primera parte de la presentación. Y lo intrigante acá es que además observamos, denme un segundito que me apareció una... Ahora sí. Además, si medimos la actividad transcripcional dependiente de TCF-LEF, lo que observamos es que esta vez hay un incremento en esta actividad transcripcional. Y esto, como lo muestro acá, nos llamó mucho la atención porque hasta el momento todo lo que les dije es que había una disminución en la actividad dependiente de TCF-LEF. Entonces, ¿qué podría estar explicando esta situación cuando tenemos la infección más prolongada con Helicobacter pylori? Y aquí vamos a remontarnos a este estudio que fue publicado hacia el año 2010-2011, ¿ya? Por el grupo de Robertis, donde ellos demostraron que la activación de la vía de señalización Wnt beta-catenina, ¿ya? Que concluye con la translocación nuclear de beta-catenina, ocurre aquí en la membrana plasmática. Sin embargo, esto implica el secuestro del complejo de destrucción de beta-catenina, ¿ya? En compartimientos endosomales. ¿Ya? Y esto va a madurar hacia cuerpos multivesiculares. ¿Qué consecuencias tiene aquello? Que este complejo de destrucción ya no queda asequible hacia el citosol y por lo tanto no va a estar llevando a cabo la destrucción de beta-catenina, la degradación, y por lo tanto beta-catenina se acumula y trasloca el núcleo. Entonces, para averiguar si es que este es el mecanismo que pudiese estar operando en este evento de translocación nuclear de beta-catenina, lo que hizo Daniela fue utilizar un ensayo de protección de proteínas K. ¿En qué se basa este ensayo? En que se utiliza esta proteasa en presencia de un detergente muy suave que solamente permite acceder a través de la membrana plasmática, pero no así a compartimientos endomembranosos. Por lo tanto, todo lo que va a estar al interior de cuerpos multivesiculares, de endosomas tardíos y algunas subpoblaciones de endosomas tempranos, no va a ser degradado por esta proteasa, ¿ya? Y utilizando este ensayo,
lo que encontró Daniela fue lo siguiente. Fíjense acá, estos 3 primeros paneles son células no infectadas y estos 3 últimos son células infectadas por Helicobacter pylori. Yo quiero que nos enfoquemos en la barra aquí del medio. Esto es tratamiento con la proteasa, proteínas K. Y lo que vemos es que aquí en el plot, GSK3 beta, que es uno de los componentes de este complejo de destrucción, ¿ya? De los que va a degradar a beta-catenina, no está presente, no lo podemos detectar. Sin embargo, cuando tenemos infección por Helicobacter pylori, esta GSK3 beta ahora sí podemos detectarla. Por lo tanto, esta proteína está siendo resistente a la proteína K y esto nos indica que esta proteína GSK3 beta está siendo acumulada en cuerpos multivesiculares. Y por lo tanto, esto podría estar dando una explicación de por qué beta-catenina se está acumulando. Para apoyar un poco más este modelo, fíjense en este esquema que lo citamos de un paper previo del laboratorio, donde vemos que la activación de la vía Wnt-beta-catenina, la vemos acá, implica el reclutamiento de este complejo de destrucción de beta-catenina, donde está GSK3 beta, la proteína que les mostré, en compartimientos endosomales, ¿ya? Y este secuestro en compartimientos endosomales nos permite la acumulación de beta-catenina y translocación al núcleo. Y esto además requiere de la activación de un conjunto de GTPasas pequeñas, entre las cuales destaca RAP5. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces lo que quisimos ver es si es que esta proteína GSK3 beta está colocalizando con compartimientos endosomales. Y lo que observamos acá, estas son células no infectadas, aquí tenemos un clúster de 4 células y aquí abajo también, no infectadas y abajo infectadas por Helicobacter pylori. Fíjense que en la condición de infección hay una mayor colocalización entre la señal en rojo, que es GSK3 beta, que es el componente del complejo de destrucción, junto con RAP5, que es un marcador de los endosomas tempranos. Esto está en verde. Por lo tanto, estos endosomas tempranos, RAP5 positivo, están colocalizando con GSK3 beta en las células infectadas por Helicobacter pylori. Ahora, si nos fijamos en este modelo, uno de los mediadores claves de este mecanismo es la activación de esta GTPasa RAP5, que es un interruptor molecular que permite la dinámica de estos endosomas tempranos. Por lo tanto, aquí surgió una nueva pregunta que abordó Daniela, y en este caso es ¿qué estaría ocurriendo con RAP5, que es este interruptor molecular? Para situarnos un poco en contexto, las proteínas RAP son reguladores maestros del tráfico intracelular. Entre ellos, RAP5 controla el tráfico endosomal temprano. Por lo tanto, esta GTPasa puede estar siendo activada, por lo tanto, llevando a un incremento en el tráfico a nivel de endosomas tempranos. Y la pregunta fue si Helicobacter pylori puede estar activando RAP5. Y lo que les muestro acá son resultados de ensayos de precipitación por afinidad, conocidos coloquialmente como pull-down, y que nos permite medir la fracción de RAP5 activo, que se ve acá arriba, versus el RAP5 total, ¿ya? Entonces, fíjense acá a distintas multiplicidades de infección por la bacteria Helicobacter pylori en distintos modelos celulares de cáncer gástrico y acá células epiteliales. Vemos que hay un incremento en la activación de RAP5 dependiente de la multiplicidad de infección. Por lo tanto, RAP5 es activada por la infección por Helicobacter pylori. Ahora, como RAP5 es un regulador clave del tráfico endosomal, fuimos a ver qué es lo que pasa con los endosomas tempranos, que son RAP5 positivos. Y esto lo podemos ver aquí, este material particulado al interior de la célula en fluorescencia verde. Y aquí tenemos una magnificación. Estas son células no tratadas y aquí células tratadas infectadas con Helicobacter pylori. Y lo que pueden ver acá son estas estructuras endosomales acá, mientras que en la infección por Helicobacter pylori vemos un incremento en el diámetro de los endosomas tempranos, lo cual va de la mano con un incremento en la activación de RAP5. Interesantemente, hasta acá lo que le he hablado es una activación de esta molécula, esta RAP5, pero no una fluctuación en el nivel total de la proteína. Por lo tanto, lo que está operando acá es algún mediador molecular que está llevando a la activación de esta GTPasa pequeña. Y para ello nos preguntamos cuál es este mediador molecular. Y nuevamente los voy a llevar a la situación de hipoxia.
En hipoxia, nuestro grupo de investigación, hace aproximadamente entre 5 o 10 años, demostramos que la hipoxia lleva a una estabilización del factor inducible por hipoxia HIF-1 alfa, y este HIF-1 alfa lleva a la activación de RAP5 en distintos tipos de células tumorales. Por lo tanto, la pregunta que nos planteamos acá es si Helicobacter pylori, a través de esta misma estabilización de HIF-1 alfa, pudiese estar llevando a la activación de RAP5. Y para ello, utilizando la misma estrategia farmacológica de inhibición de HIF-1 alfa, las células se infectaron con Helicobacter pylori. Aquí vemos la activación de RAP5. Sin embargo, en presencia del inhibidor de HIF-1 alfa, la activación de RAP5 se pierde. Y aquí tenemos esta cuantificación. Y remontándonos a otro trabajo previo, nosotros lo que sabíamos es que la activación de RAP5 por HIF-1 alfa depende de un factor conocido como alcin-2 o ALC2, que es un factor intercambiador de nucleótidos. Es un factor que lo que hace, en pocas palabras, es llevar a la activación de RAP5 por la unión de GTP. Este factor se controla a nivel transcripcional por HIF-1 alfa a través de distintos elementos de respuesta que contiene el promotor del gen de alcin-2. Por lo tanto, lo que quisimos ver en esta célula es si Helicobacter pylori induce un incremento de este activador de RAP5. Y lo que podemos ver acá es que efectivamente la infección por Helicobacter pylori incrementó a nivel de ARN mensajero, alcin-2, a nivel de proteína, en esta cinética de infección, ¿ya? Y por otro lado, este incremento en el nivel de alcin-2 dependió de HIF-1 alfa, ya que el tratamiento con el inhibidor farmacológico de HIF-1 alfa frenó el incremento de alcin-2 producto de la infección por Helicobacter pylori. Entonces, por lo tanto, hasta el momento tenemos que alcin-2 es el mediador molecular de la activación de RAP5 inducida por HIF-1 alfa. Ahora, para demostrar si efectivamente alcin-2 es el responsable de todos los eventos moleculares y funcionales que ocurren en células infectadas por Helicobacter pylori, se hizo una estrategia de RNA interferencia por shRNA, aquí se noqueó alcin-2, y posteriormente se hizo la infección por Helicobacter pylori. Y lo que pueden ver acá es que en células infectadas por Helicobacter pylori hay un incremento en la activación de RAP5, que es lo que ya les hablé previamente, pero esta activación se pierde cuando interferimos con la expresión de alcin-2, demostrándonos la causalidad de efecto en este tipo de experimentos. Y por último, vinculándolo con lo que les hablé en la primera parte de la presentación, la activación de RAP5 está asociada con la translocación nuclear de beta-catenina a través de todo este mecanismo endosomal que les comenté hace un momento. Por lo tanto, ¿será posible que alcin-2 como activador de RAP5 lleva a la translocación de beta-catenina producto de la infección por Helicobacter pylori? Y aquí lo van a ver en términos muy sencillos. Fíjense acá en la condición control, arriba, estas dos paneles, condición control, sin infección o con infección, vemos que beta-catenina, en esta fluorescencia verde, vemos que se acumula a nivel nuclear. ¿Ya? Por lo tanto, el Helicobacter pylori induce la translocación nuclear de beta-catenina en células control. Sin embargo, cuando interferimos con la expresión de alcin-2 por shRNA, vemos que pylori pierde su capacidad de inducir la translocación nuclear de beta-catenina en estas células. Por lo tanto, alcin-2 es requerida para la translocación nuclear de beta-catenina en condiciones de infección por Helicobacter pylori. Y por último, esta translocación nuclear de beta-catenina se correspondió con la actividad transcripcional de TCF-LEF, ya que la infección por Helicobacter pylori, si bien incrementa la actividad de TCF-LEF, esto se pierde cuando interferimos con la expresión de alcin-2. Por último, ¿qué relevancia pudiese tener esto en un contexto más bien cercano a lo clínico? Para ello, hicimos una colaboración con la doctora Carolina Bizama de la Pontificia Universidad Católica y del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y quien trabaja con organoides de cáncer gástrico derivados de pacientes. Y utilizando este modelo del apical out de los organoides de cáncer gástrico, investigamos si es que Helicobacter pylori induce estos cambios en este modelo.
Ya, entonces ella obtuvo estos primero en biopsias de cáncer gástrico, generó estos organoides y estos organoides posteriormente fueron infectados o no por Helicobacter pylori. em, y lo que observamos es que la infección por Helicobacter pylori indujo, de hecho, un incremento en la expresión de Alcin-2, como lo vemos aquí en la derecha, en esta fluorescencia verde, en los organoides que fueron infectados por la bacteria. ¿Ya? Y esto también se condijo con un incremento en la actividad, perdón, en la localización subcelular de beta-catenina en estas células infectadas por Helicobacter pylori. Por lo tanto, podemos concluir hasta acá que en lo siguiente, en este modelo, Helicobacter pylori lleva a la estabilización de HIF1 alfa a través de un mecanismo dependiente de TLR2, que no lo hablé en esta presentación, pero tenemos datos que nos apoyan este modelo. HIF1 alfa, por lo tanto, trasloca al núcleo y lleva a la expresión de este activador que se conoce con el nombre de Alcin-2, y este activador va a ir a activar a RAF5. Y RAF5, por su parte, va a través de la dinámica endosomal, a nivel de los endosomas tempranos, va a llevar al secuestro del complejo de destrucción de beta-catenina, y por lo tanto beta-catenina va a quedar disponible en el citosol, va a traslocar hacia el núcleo y va a llevar a cabo la transcripción de genes blancos dependientes de beta-catenina y TCF. Todo esto está resumido en este trabajo que fue recientemente publicado y liderado por Daniela Herrera en el contexto de su tesis de posgrado. Y con ello, bueno, quiero agradecer por el tiempo en esta presentación, presentar a mi laboratorio, cómo está actualmente conformado. Aquí el laboratorio de investigación, el grupo que estudia principalmente, tenemos dos líneas de investigación, una enfocada en el wound healing y por otra parte en el modelo de microambiente tumoral. ¿Ya? Aquí están todos los integrantes del laboratorio, y destacar a Héctor Tapia y Daniela Herrera, con quienes se desarrollaron estos temas de investigación que les presenté hoy día. Agradecer además a los colaboradores Andrew Quest, Denis Bravo y Carolina Bizama, y por último a la Facultad de Odontología y al apoyo del Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia, al Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y a Fondesis por el financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Quisiera, Brad, preguntarle a los auditores si alguien quiere hacerle alguna consulta a Vicente, preguntas. Pueden escribirlo acá en el chat o abrir sus micrófonos para poderle hacer preguntas. Vicente, yo tengo una pregunta. Sí. Tengo la duda si es que efectivamente se saben que existen varios tipos de Helicobacter pylori con y sin factores de virulencia. La pregunta es si este mecanismo que ustedes han descrito depende de los factores de virulencia de Helicobacter pylori. Súper, súper interesante, gracias Mario. Y esto es un tema muy importante porque sabemos que, bueno, aproximadamente entre el 50 y 70% de la población chilena, dependiendo de la región, está infectada por Helicobacter pylori. ¿Por qué no está asociado a gastritis o a distintos procesos, incluso al desarrollo de cáncer gástrico? Depende de la cepa de Helicobacter pylori, que puede presentar uno u otro factor de virulencia, distintas variantes de estos factores de virulencia. Y al respecto, uno de los factores de virulencia clave en estos eventos, y no lo mostré ahí por tiempo, es la ureasa. La ureasa es una enzima que sabemos que es importante en la neutralización del pH que rodea a la bacteria, creando un microambiente que le permite sobrevivir. ¿Ya? Utiliza urea, produce amoníaco, CO2, pero estos eventos dependientes de ureasa no están asociados a su actividad catalítica, sino que es una actividad no enzimática. La ureasa actúa uniéndose directamente a los receptores TLR y de ahí gatillando estos eventos que son la estabilización de HIF1 alfa. Nosotros no tenemos evidencia con respecto a cada uno de los pasos dependientes de este factor de virulencia, pero sí sabemos que la activación de RAF5 depende de la ureasa, porque lo que hizo Daniela fue utilizar una cepa mutante deficiente de este factor de virulencia
y ahí no hubo activación de la RAP5. Por lo tanto, ahí uno puede construir un poco más allá el modelo. Pero falta harto, o sea, es muy fascinante eso, porque factores de virulencia como BAC-A, CAG-A, no sabemos qué implicancias puedan tener en este mecanismo. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Doy Mario. de nuevo la palabra por si alguien quiere hacer una pregunta, consulta. Voy a ahí dejé de compartir. Harta señalización, quizás, muy Eh, Sí. Hay otra duda que me salió de tu presentación. La, Ujú. la activación de tiempos cortos de HIF-1 alfa promueve migración y Sí. la activación más tardía Mm. promovería proliferación. Exacto. Claro. Entonces, ¿cómo estos dos, siempre uno cuando ve cáncer lo ve al revés? Dice, la célula prolifera primero y una vez que prolifera migra. Y acá estamos viendo que es al revés. Estaría promoviendo primero migración y luego proliferación. ¿Y cómo Es eso se conduce al desarrollo del cáncer? Es súper interesante, gracias por la pregunta, Mario. Es como contraintuitivo, dado los hallazgos. Y bueno, esa es la gran limitante de un modelo sobresimplificado, donde nosotros estamos haciendo, hablamos de tiempo, cinética corta, cinética larga, pero son periodos de tiempo súper agudos, porque nosotros en nuestra mucosa gástrica, las personas que acarreamos la Helicobacter pylori, estamos expuestos no por un par de horas, sino ni un par de días, por meses, años. Entonces ahí tenemos una serie de factores que van a incidir en estos eventos. Lo que sabemos de este de este modelo sobresimplificado es que cuando hay esta estabilización por una infección aguda por Helicobacter pylori, estabilización de HIF-1 alfa y HIF-1 alfa, sí, asociado a eventos de migración e invasión. Y con una competencia, con TCF4, disminución en la proliferación. Y si tenemos una exposición más larga, como les dije, entre 24 y 48 horas, más bien eventos asociados a la actividad de beta-catenina TCF, TCF-LEF y asociada a proliferación. Yo no podría decir con los datos que tenemos cómo se están regulando espaciotemporalmente estos eventos en la mucosa gástrica, pero creo que hay muchos más factores que están participando. Tenemos que tener en cuenta que el microambiente inflamatorio que se da en la mucosa, hay muchos eventos que pudiesen estar modulando aquello. HIF-1 alfa responde a muchos factores extracelulares, no tan solo a la infección bacteriana. Por lo tanto, es la gran limitante de un modelo sobresimplificado. Muchas gracias. Abro de nuevo la palabra para si alguien quiere hacerle preguntas a Vicente. Bueno, si no hay preguntas, Vicente, quiero de nuevo agradecer tu presentación, una excelente presentación. Yo me entretuve muchísimo, aprendí un montón también. Así que muchas gracias, Vicente, por tu Ya. presentación y esperamos a todos y todas, ¿no es cierto?, que nos podamos juntar en un nuevo seminario Actis en el futuro. Muchas gracias, Mario, y gracias nuevamente a todos los organizadores por esta oportunidad. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. que estén bien. Chao.